Miami, Florida, 12 de marzo de 2023. El calor húmedo del sur de la Florida se filtraba a través de las ventanas del apartamento de los Gutiérrez en el barrio de Westchester, donde el español se mezclaba con el inglés en cada esquina, y los secretos familiares permanecían protegidos por barreras culturales que pocas veces se atravesaban. En esa mañana de domingo, lo que parecía ser una muerte súbita por causas naturales, estaba a punto de desentrañar décadas de dolor silencioso y revelar que la justicia a veces toma formas inesperadas. María Gutiérrez encontró a su esposo, Carlos, desplomado en la cocina a las 7:30 de la mañana, con una taza de café volcada junto a él y una expresión de sorpresa congelada en su rostro. A los 53 años, Carlos había trabajado como supervisor en una fábrica de muebles durante más de 20 años, manteniendo una reputación de hombre trabajador y devoto padre de familia en su comunidad latina. La llamada al 911 llegó 20 minutos después, cuando María logró componerse lo suficiente para hablar en inglés entrecortado con la operadora. Sus hijos, Andrés de 25 años y Lucía de 21, llegaron rápidamente desde sus respectivos apartamentos en el mismo complejo residencial, donde habían decidido vivir cerca de sus padres tras graduarse de la universidad. Si quieres conocer más casos como este, que sacuden a familias completas, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Te aseguro que esta historia te mantendrá en vilo hasta el final. La detective Ana Moreno, especialista en violencia doméstica del Departamento de Policía de Miami-Dade, fue asignada al caso cuando los paramédicos notaron algunas inconsistencias menores en la escena. Aunque inicialmente parecía una muerte por causas naturales, ciertos detalles llamaron su atención profesional. El olor ligeramente dulce que emanaba del cuerpo y pequeñas irritaciones alrededor de la boca de Carlos. Durante las primeras horas, la familia Gutiérrez parecía devastada pero unida en su dolor. María lloraba inconsolablemente, mientras sus hijos la consolaban, alternando entre español e inglés para comunicarse con los oficiales. Andrés, quien trabajaba como mecánico automotriz, mostraba una compostura estoica que contrastaba con la agitación visible de su madre. Lucía, estudiante de psicología en Florida International University, permanecía inusualmente calmada, ofreciendo agua y explicaciones coherentes sobre la rutina matutina de su padre. La autopsia preliminar, realizada 48 horas después, cambió por completo la naturaleza de la investigación. El doctor Roberto Salinas, médico forense con 20 años de experiencia, encontró niveles letales de dietilenglicol en el sistema de Carlos. El compuesto, comúnmente encontrado en anticongelantes, había causado una insuficiencia renal aguda que resultó en su muerte. El hallazgo transformó lo que parecía una muerte natural en una investigación de homicidio. La detective Moreno, con su experiencia en casos de violencia doméstica, sabía que los envenenamientos familiares a menudo revelaban historias complejas de abuso, control y desesperación. Durante los primeros interrogatorios, cada miembro de Mendoza, la familia describió a Carlos como un padre estricto pero amoroso. Trabajaba largas horas, llegaba cansado a casa y se relajaba viendo telenovelas con su esposa antes de dormir. Los fines de semana participaba en partidos de dominó con vecinos del complejo y ocasionalmente asistía a misa con María. Sin embargo, la detective Moreno comenzó a notar inconsistencias sutiles en los testimonios. Cuando preguntó sobre la dinámica familiar, las respuestas eran demasiado perfectas, demasiado ensayadas. María evitaba el contacto visual al hablar de su matrimonio, mientras que Andrés mostraba signos evidentes de tensión cuando se mencionaba la relación con su padre. La investigación inicial se centró en el acceso al anticongelante. Una búsqueda en el apartamento reveló una botella parcialmente vacía en el garaje, con huellas dactilares de varios miembros de la familia. Los registros de compras mostraron que el producto había sido adquirido en una ferretería local 2 semanas antes de la muerte de Carlos. Un patrón comenzó a emerger cuando la detective profundizó en las finanzas familiares. Carlos controlaba estrictamente todos los gastos del hogar,
manteniendo a María en una dependencia económica total. Sus hijos habían recibido educación universitaria, pero Carlos había insistido en que vivieran cerca para mantener unida la familia, un control que se extendía a sus decisiones profesionales y personales. Los vecinos del complejo residencial, cuando fueron entrevistados discretamente, ofrecieron una perspectiva diferente de la familia Gutiérrez. Varios mencionaron discusiones frecuentes que se escuchaban desde el apartamento, aunque las barreras del idioma y el respeto cultural hacia la privacidad familiar habían evitado que alguien interviniera directamente. Rosa Martínez, quien vivía en el apartamento contiguo, reveló que había escuchado gritos y llantos provenientes del hogar de los Gutiérrez durante años. Se escuchaba mucho ruido por las noches, confesó en español a la detective Moreno. Pero en nuestra cultura, uno no se mete en los problemas de otros. El primer sospechoso obvio emergió cuando la investigación reveló una confrontación pública entre Andrés y Carlos 3 semanas antes de la muerte. Varios testigos en el estacionamiento del complejo habían visto al joven gritarle a su padre en español, con palabras que incluían amenazas explícitas. Un vecino recordó haber escuchado a Andrés decir: «Algún día vas a pagar por todo lo que has hecho». Los antecedentes de Andrés mostraban un historial de arrestos menores por altercados físicos, principalmente peleas en bares que se intensificaban cuando había alcohol involucrado. Sus compañeros de trabajo describían a un joven trabajador, pero con un temperamento explosivo, especialmente cuando se mencionaba su familia. La cronología de los eventos comenzó a construir un caso aparentemente sólido contra Andrés. Las cámaras de seguridad del complejo lo mostraban visitando el apartamento de sus padres la noche anterior a la muerte de Carlos, permaneciendo allí durante 2 horas. Sus huellas estaban en la botella de anticongelante y tenía acceso completo a la cocina donde Carlos preparaba su café matutino. Durante el interrogatorio formal, Andrés admitió su conflicto con su padre, pero negó categóricamente cualquier participación en su muerte. Su explicación para las amenazas públicas era vaga, mencionando problemas familiares, sin especificar detalles. Cuando se le presionó sobre la naturaleza exacta de estos problemas, se volvía evasivo y solicita hablar con un abogado. La detective Moreno, sin embargo, notó algo inquietante en el comportamiento de la familia durante estas entrevistas. Mientras María y Andrés mostraban reacciones emocionales típicas de dolor y estrés, Lucía mantenía una compostura casi profesional. Sus respuestas eran demasiado articuladas para alguien que acababa de perder a su padre, y su lenguaje corporal sugería una vigilancia constante más que dolor genuino. Un detalle aparentemente menor llamó la atención de la investigadora experimentada. Lucía conocía detalles específicos sobre los efectos del dietilenglicol, que parecían ir más allá del conocimiento general. Cuando la detective mencionó casualmente los síntomas del envenenamiento, la joven ofreció información adicional sobre el proceso fisiológico de intoxicación, justificándolo como conocimiento adquirido en sus estudios universitarios. La revisión de los registros académicos de Lucía confirmó que había tomado cursos de toxicología y química forense como parte de su programa de psicología. Sus profesores la describían como una estudiante excepcional, particularmente interesada en el comportamiento criminal y las dinámicas familiares disfuncionales. Varios recordaban ensayos destacados sobre el impacto psicológico del abuso doméstico en las víctimas. Mientras la investigación se intensificaba alrededor de Andrés, la detective Moreno decidió profundizar en la dinámica familiar que había permanecido cuidadosamente oculta. Las entrevistas separadas con María comenzaron a revelar grietas en la fachada de la familia perfecta. Durante una sesión particularmente emocional, María finalmente admitió años de abuso físico por parte de Carlos. Las palizas habían comenzado poco después del matrimonio y se habían intensificado con el tiempo, siempre justificadas como castigos por supuestas faltas domésticas. Carlos había desarrollado un sistema de control que incluía restricciones financieras,
aislamiento social y amenazas constantes sobre las consecuencias de buscar ayuda. Él decía que si yo hablaba, nos deportaría a todos, reveló María, con lágrimas en los ojos. Conocía gente en inmigración. Decía que nos separarían de los niños y nunca más nos veríamos. El patrón de control se extendía a los hijos. Carlos había manipulado las decisiones universitarias de ambos, insistiendo en carreras que les permitieran permanecer cerca de casa. Andrés había querido estudiar ingeniería en una universidad del norte, pero Carlos había amenazado con retirar el apoyo financiero si se alejaba de Miami. La situación con Lucía había sido diferente según María. Carlos había mostrado un interés particular en la educación de su hija, insistiendo en revisar personalmente sus tareas y pasando largas horas ayudándola con sus estudios en su oficina doméstica con la puerta cerrada. Cuando la detective Moreno presionó sobre estos momentos privados entre padre e hija, María se volvió visiblemente incómoda. Sus respuestas se volvieron evasivas, mencionando que Carlos era muy estricto con la educación de Lucía y que ella siempre fue su favorita. La investigación dio un giro significativo cuando la detective decidió examinar más cuidadosamente los registros de compras de la familia. Los recibos de la ferretería mostraban que el anticongelante había sido comprado por una mujer joven que había presentado una identificación. Las cámaras de seguridad del establecimiento habían capturado la transacción, aunque la calidad de la imagen no permitía una identificación definitiva. El empleado que había atendido la venta recordaba vagamente a una joven latina que había preguntado específicamente sobre diferentes tipos de anticongelante y sus ingredientes activos. Había comprado la marca más potente disponible, pagando en efectivo y declinando una bolsa para el producto. Cuando se confrontó a la familia con esta información, tanto Andrés como Lucía negaron haber realizado la compra. Andrés insistió en que nunca había estado en esa ferretería específica, mientras que Lucía afirmó no recordar haber comprado anticongelante recientemente. La detective Moreno decidió obtener una orden judicial para examinar los registros telefónicos y de Internet de todos los miembros de la familia. Los hallazgos fueron reveladores. El teléfono de Lucía mostraba búsquedas extensas sobre envenenamientos con etilenglicol durante las semanas previas a la muerte de Carlos. Las búsquedas incluían información específica sobre síntomas, tiempo de acción, detección forense y casos legales relacionados con envenenamientos familiares. Más inquietante aún, había investigado sobre estatutos de limitaciones para casos de abuso sexual y procedimientos para denunciar crímenes históricos. Un patrón emergió cuando la detective examinó los registros de comunicación de Lucía. Había estado en contacto frecuente con organizaciones de apoyo para víctimas de abuso sexual, incluyendo varias llamadas a líneas de crisis en los meses previos a la muerte de su padre. Los mensajes de texto intercambiados con amigas universitarias revelaban referencias crípticas a resolver problemas familiares y proteger a mamá. En una conversación particularmente relevante, Lucía había escrito: «Algunas personas no merecen vivir tranquilas, mientras otros sufren en silencio». La detective Moreno, con su experiencia en casos de violencia doméstica, comenzó a sospechar que la dinámica familiar era más compleja de lo que inicialmente había aparentado. La excesiva calma de Lucía, sus conocimientos sobre toxicología y las referencias veladas al sufrimiento familiar empezaron a formar un patrón diferente. Una revisión más detallada de los registros médicos familiares proporcionó evidencia adicional perturbadora. Lucía había visitado clínicas de salud mental universitarias en múltiples ocasiones, buscando consejería para trauma familiar y situaciones de abuso. Los registros, aunque confidenciales, fueron parcialmente liberados bajo orden judicial. Las notas de los consejeros describían a una joven inteligente que luchaba con secretos familiares significativos y sentimientos de responsabilidad hacia miembros vulnerables de la familia. Una nota específica mencionaba su preocupación por la seguridad de su madre
y su frustración con la inacción de las autoridades cuando las víctimas no pueden o no quieren denunciar. La investigación se aceleró cuando un testigo inesperado se presentó voluntariamente. Carmen Ruiz, quien trabajaba como limpiadora en el complejo residencial, había observado interacciones entre Carlos y Lucía que la habían perturbado durante meses. Carmen describió haber visto a Carlos esperando a Lucía en el estacionamiento después de sus clases universitarias, insistiendo en acompañarla hasta el apartamento, aunque ella claramente prefería caminar sola. En varias ocasiones, había notado a Lucía saliendo del apartamento de sus padres durante las primeras horas de la mañana, visiblemente angustiada. La niña siempre parecía asustada cuando estaba con él, relató Carmen en español, pero él actuaba como si fuera normal, como si fuera un padre cariñoso. Algo no estaba bien. La declaración de Carmen proporcionó el contexto necesario para solicitar un examen médico forense de Lucía. Los resultados confirmaron las peores sospechas de la detective Moreno. Evidencia física consistente con abuso sexual prolongado, que se extendía probablemente durante años. Confrontada con esta evidencia y la creciente presión de la investigación, Lucía finalmente solicitó hablar con la detective Moreno en privado. En una entrevista emocional que duró 3 horas, reveló la verdad completa sobre años de abuso sexual sistemático por parte de su padre. El abuso había comenzado cuando Lucía tenía 14 años, inicialmente disfrazado como educación sobre anatomía y sexualidad. Carlos había utilizado su autoridad parental y amenazas sobre la estabilidad familiar para mantener el silencio de su hija. Las sesiones de ayuda con tareas se habían convertido en oportunidades para abuso regular. Él decía que si yo hablaba, destruiría a la familia, explicó Lucía entre lágrimas, que mamá no podría sobrevivir sola, que Andrés perdería su trabajo, que todos nos quedaríamos en la calle. La decisión de envenenar a Carlos había llegado después de que él comenzara a hacer comentarios sobre enseñar a las hijas adolescentes de vecinos, sugiriendo que su comportamiento podría extenderse a otras víctimas. Lucía había realizado una investigación meticulosa sobre métodos, eligiendo el dietilenglicol, por su relativa facilidad de obtención y su capacidad de simular una muerte natural, si se dosificaba correctamente. La planificación había tomado semanas. Lucía había visitado múltiples ferreterías para estudiar diferentes productos, finalmente seleccionando el más potente disponible. Había estudiado la rutina matutina de su padre, sabiendo que siempre preparaba su café exactamente a la misma hora y que nunca permitía que otros tocaran su taza. La mañana del envenenamiento, Lucía había llegado temprano al apartamento, bajo el pretexto de desayunar con sus padres. Mientras María se duchaba y Carlos leía el periódico en la sala, había agregado el anticongelante al café que él había preparado, pero aún no había probado. Sabía que estaba mal, admitió Lucía, pero también sabía que era la única forma de detenerlo. Él nunca iba a parar por sí solo, y mamá nunca iba a denunciarlo. La confesión de Lucía proporcionó las respuestas finales a los elementos confusos del caso. Su calma durante la investigación había sido el resultado de una sensación de alivio por haber terminado años de abuso. Su conocimiento sobre los efectos del veneno había sido el resultado de investigación deliberada, no educación académica casual. Las huellas de Andrés en la botella de anticongelante habían sido colocadas deliberadamente por Lucía, quien había pedido a su hermano que moviera productos del garaje días antes del envenenamiento. Andrés, sin saber el propósito real, había manipulado varios elementos incluyendo la botella, que más tarde se convertiría en evidencia. La confrontación pública entre Andrés y Carlos había sido genuina, resultado de que el hermano mayor había comenzado a sospechar el abuso hacia su hermana y su madre. Sin embargo, Lucía había utilizado este conflicto conocido para desviar sospechas hacia Andrés cuando inevitablemente se descubriera el envenenamiento. El caso de Lucía Gutiérrez se convirtió en un ejemplo complejo de las intersecciones entre justicia legal y moral. La fiscal del distrito,
Considerando las circunstancias extraordinarias del caso, decidió no buscar una condena por homicidio en primer grado. Durante el proceso judicial, que duró 6 meses, se presentó evidencia extensa sobre el patrón de abuso familiar y el impacto psicológico prolongado en las víctimas. Expertos en trauma testificaron sobre el estado mental de Lucía y las circunstancias extremas que habían motivado sus acciones. El jurado, después de 3 días de deliberación, encontró a Lucía culpable de homicidio voluntario en lugar de asesinato premeditado. El juez, considerando las circunstancias del abuso prolongado y la edad de la acusada cuando comenzó la victimización, dictó una sentencia de 8 años con posibilidad de libertad condicional después de 4 años. María y Andrés, aunque devastados por la pérdida de Carlos y la revelación del abuso, expresaron su apoyo a Lucía durante todo el proceso legal. La familia comenzó terapia intensiva para procesar décadas de trauma oculto y comenzar un proceso de sanación que tomaría años en completarse. La detective Ana Moreno reflexionó sobre el caso como un recordatorio de las complejidades ocultas detrás de las fachadas familiares aparentemente perfectas. En una entrevista posterior, comentó que el caso había reforzado su convicción sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias superficiales en investigaciones de violencia doméstica. El caso Gutiérrez se convirtió en material de estudio para cursos universitarios sobre violencia familiar y justicia restaurativa. La historia sirvió como un ejemplo troubling, pero importante, de cómo el abuso sistemático puede crear circunstancias donde las víctimas sienten que no tienen opciones legales o sociales para escapar de su situación. Para la comunidad latina de Westchester, el caso abrió conversaciones difíciles pero necesarias sobre el silencio cultural que a menudo protege a los abusadores y perpetúa el sufrimiento de las víctimas. Organizaciones locales de apoyo reportaron un aumento significativo en llamadas de ayuda en los meses siguientes al juicio. Lucía cumplió 3 años y medio de su sentencia antes de ser liberada en libertad condicional. Completó su título universitario a través de programas de educación penitenciaria y se convirtió en defensora de víctimas de abuso sexual, trabajando con organizaciones que apoyan a sobrevivientes de trauma familiar. La historia de los Gutiérrez permanece como un testimonio complejo sobre las formas en que el abuso puede distorsionar las dinámicas familiares hasta el punto donde actos extremos parecen ser la única solución disponible. También sirve como recordatorio de que la justicia verdadera a veces requiere mirar más allá de los actos criminales para entender las circunstancias humanas que los motivaron. Cada caso de violencia doméstica cuenta una historia única, pero todos comparten elementos comunes de control, miedo y supervivencia. El caso Lucía Gutiérrez nos invita a considerar las complejidades morales de situaciones donde las víctimas se convierten en perpetradores y donde la línea entre justicia y venganza se vuelve dolorosamente difusa. Gracias por acompañarme en este caso tan complejo. ¿Qué opinas sobre las decisiones de Lucía y la sentencia que recibió? Déjame tus comentarios abajo, que me encanta leer sus perspectivas sobre estos casos tan difíciles. No olvides suscribirte para más historias que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana.